Perlas de la primera carta de Pablo a Timoteo. Trata el capítulo 4 de Primera de Timoteo sobre la licencia para comer cualquier tipo de carne. ¿Se dejó sin efecto Levítico 11? ¿Cómo saber si estamos frente a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿Qué alimentos creó Dios? ¿En qué consiste la buena doctrina? ¿Qué debemos hacer para ser ejemplo de piedad? Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al estudio de un capítulo que es tomado por un sector del cristianismo para decir que Pablo da fin al régimen alimenticio o a la licencia que Dios dio para el consumo de carne en Levítico 11 y decir que ahora se puede comer de todo. ¿Es así? Oremos. Bendito Dios, gracias ante todo porque nos permites abrir tu palabra. Gracias por el nuevo día que nos das. Gracias por cada una de tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que en la medida que avancemos versículo a versículo a lo largo de este capítulo 4, tú nos muestres cuál es tu verdad. Nos enseñes, nos des entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en los primeros 5 versículos, se nos habla acerca del mensaje falsificado dentro del cristianismo. ¿Qué cambios supuestamente hace Pablo? Veamos. ¿Qué dice el versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hablaba por medio del apóstol Pablo o de cualquier otro profeta que llamó para presentar su mensaje a su pueblo, a su iglesia. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos, en los tiempos posteriores o en los tiempos venideros, los días que seguirían al tiempo cuando se hizo la predicación, la iglesia cristiana debía esperar una apostasía creciente que culminaría antes del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús lo anunció en Mateo 24:24. También encontramos ese mismo mensaje en Apocalipsis 16:14, donde dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus de demonios. En los postreros tiempos arrastrarán a muchos, apostatarán de la fe. Miren, ¿qué es apostatar? Es separarse, es seguir otro camino. Pablo ya había advertido en Mileto, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les advirtió que habría una apostasía futura dentro de la iglesia. Hechos 20, 28 al 31. Y esa apostasía, dice él, sería en gran parte por algunos que surgirían del mismo seno de la iglesia, y los llama lobos vestidos de cordero. También hemos visto en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 10 sobre la manifestación de la apostasía
antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que van a llegar a apartarse de la fe muchos de los que creen la verdad? Escuchando a espíritus engañadores. Escuchando, prestando oídos a hombres movidos por espíritus engañadores, como dice Primera de Juan 4:1. Espíritus extraviados, espíritus que tergiversan la verdad, espíritus que usan las medias verdades. Los peores y más engañosos oponentes de la iglesia son los que alguna vez fueron miembros de ella y son maestros en el arte de mezclar el error con la verdad. ¿Por qué? Porque conocen la doctrina, conocen la verdad. Y para engañar, van tergiversando sigilosamente, solapadamente, de a poco van tergiversando. Y lamentablemente vivimos tiempos en los cuales a la gente le gusta escuchar pareceres, opiniones personales. No les basta lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no nos acostumbramos, si nosotros no nos acostumbramos a depender de lo que está escrito, vamos a ser engañados. Porque lo que a mí me parece, a otro no le parecerá, y cada uno vendrá con su parecer y con su parecer. Escuchando, ¿a qué dice? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas, creencias. ¿Cuánta gente cree en doctrinas de demonios? La doctrina que enseña el rapto es una doctrina de demonio. La doctrina que enseña acerca de la inmortalidad del alma es una doctrina de demonio. La inmortalidad del alma da pie al espiritismo, a los invocadores de supuestamente las almas de aquellos que han muerto. Los maestros del engaño propagan enseñanzas inspiradas por Satanás y sus agentes. Recuerden que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Veamos un poco el caso de Judas. Judas fue una víctima de estos espíritus engañadores porque fue cediendo y Satanás dominó su mente. Lucas 22:3. Satanás trabaja para dominar las mentes de las personas. Es pues muy importante captar la verdad correctamente. Como dice el mismo apóstol en su primera carta a los Corintios, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. El espiritismo moderno, un ejemplo innegable de las doctrinas de demonios, es sólo el resurgimiento del culto demoníaco y de la hechicería del pasado. Su influencia engañadora finalmente se propagará por el mundo cristiano y no cristiano y preparará el camino para el último gran engaño de Satanás. ¿Qué dijo Jesús? Dirán, he allí el Cristo, he allí el Cristo. Se falsificará la segunda venida de Cristo. Este primer versículo nos da una gran advertencia. Prestemos atención a la palabra de Dios. Volvámonos a lo que está dicho escrito. Si no, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios nos van a arrastrar. Y Pablo pone casos que se van dando por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice. La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es un fingimiento. Los maestros del engaño pueden manifestar lealtad a la verdad mientras propagan sus doctrinas de demonios. Los apóstatas a menudo no están aliados abiertamente con la bandera del error y la traición a la causa de Cristo.
los maestros del engaño propagan a voz en cuello su lealtad a la causa de la verdad para engañar mejor a los hombres. No, nosotros no nos oponemos. Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dicen, pero sigilosamente van engañando, van arrastrando a la gente. Y la gente, cuando se da cuenta, ya ha aceptado doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Es algo redundante la hipocresía, los que fingen ser algo, los que aparentan ser algo, son mentirosos. Y Jesús dijo claramente que Satanás es el padre de la mentira. Así como es homicida desde el principio, es el padre de la mentira. ¿Y qué utilizó en el Edén? La media verdad. Y con esa media verdad engañó a la primera pareja, que teniendo cauterizada la conciencia, literalmente esa frase se leería como marcada con un hierro candente. Hay quienes sostienen que se refiere a la insensibilidad de una conciencia que ya no reconoce su culpabilidad cuando procede mal, así como el tejido muerto es incapaz de sentir nada después de que es cauterizado con un hierro candente. Cauterizada la conciencia. De ese modo se hace cada vez más difícil que el Espíritu Santo haga impresión alguna en la conciencia. Recuerden lo que pasó con Judas. Jesús allí en la última cena le mostró claramente que él estaba tramando el engaño, el complot, pero él no quiso retroceder. Él continuó con su plan. Ya la conciencia se había cauterizado, lo que también se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no puede hacer nada cuando la persona ha llegado a ese punto. También es conocido esto como el punto del no retorno. Así como un hierro de marcar deja su impresión, las doctrinas de demonios y la hipocresía de mentirosos también hacen de la huella satánica una marca imborrable. Así como Pablo llevaba las marcas de su servicio a Cristo, Gálatas 1, 6, 17, estos engañadores también cargarían las marcas correspondientes a su lealtad a Satanás. Cuando se cauteriza la conciencia, cuando se cauteriza, ya no hay más posibilidad de que el Espíritu Santo obre en esa persona. Ya no hay más retorno, porque se volvió insensible. ¿Y qué harían estos engañadores? ¿Qué harían estos apóstatas? En el versículo 3 nos dice, prohibirán casarse. Cuando estudiamos la carta a los Gálatas, vimos que había dos amenazas para la iglesia. Por un lado, los judaizantes que enseñaban que había que cumplir con los ritos para pertenecer al pueblo de Dios. Uno de ellos era el de la circuncisión. Y por otro lado estaban los gnósticos. Los gnósticos, ¿qué es lo que creen los gnósticos? Los gnósticos creen que el Dios verdadero era diferente al del Antiguo Testamento. Ellos consideraban que la materia era un deterioro del espíritu. El espíritu debía estar libre del cuerpo. Ellos creían que la salvación se obtenía por el conocimiento de uno mismo. Interpretaban las escrituras de manera simbólica, alegórica, y consideraban que la salvación era un esfuerzo
personal. En pocas palabras, todo depende de ti. No necesitas de Dios. Entonces Pablo amonesta contra conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo y que luego fueron perpetuados, o sea, se acentuaron esas medias verdades o falsedades. Y, como vemos nosotros, en la Iglesia Católica se considera que los sacerdotes no se pueden casar. Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo con esa teoría, esa creencia de los gnósticos, el matrimonio se convertía en una concesión a las concupiscencias de la carne y por lo tanto era pecaminoso. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios. El apóstol aclara que el matrimonio es una institución de origen divino y que combatirlo sería atacar la sabiduría infinita del Dios creador. Pero ellos decían no, es pecaminoso, es caer en la concupiscencia. Se empezó a introducir esta creencia y se empezó a prohibir el matrimonio. ¿Qué más dice? Y mandarán a abstenerse. O sea, van a ordenar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prestemos atención a esta parte. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué alimentos creó Dios? Entendamos bien esta parte para luego en el versículo 4 no tener problemas. ¿De acuerdo? Porque quienes sostienen que ya hoy en día se puede comer libremente cualquier tipo de carne, que ya no existe esa diferencia entre lo inmundo y lo limpio, toman el versículo 4, pero pasan por alto este 3, el versículo 3, que dice, alimentos que Dios creó. En Marcos capítulo 7, versículo 19, el Señor Jesús, en todo el capítulo 7, el Señor Jesús habla acerca de ciertas tradiciones de los judíos, que si no se lavaban las manos ceremonialmente hablando, ellos no comían. Tenían que participar de ese lavamiento ceremonial, en todo caso, no comían. Y en Romanos 14:1 también habla acerca de comer o no comer la carne ofrecida a los ídolos. Y aquí Pablo está tocando la parte de la influencia de los ascetas. ¿Quiénes eran los ascetas? El ascetismo es la doctrina filosófica que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Nada de nada. No se come nada. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué alimentos creó Dios? Basta que vayamos a Génesis 1 para darnos cuenta qué alimentos creó Dios. Dice, les he dado toda planta o toda semilla, frutos y semillas para su alimentación. Veamos. Vamos a buscar lo que dice exactamente Génesis. Capítulo 1. Dice en el versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿De acuerdo?
Y después del diluvio, Dios da licencia a la humanidad para que coma carne, pero hace una división entre lo limpio y lo inmundo. Deja claro. Entonces, cuando Pablo dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, se está refiriendo al principio. En ningún momento dentro de la alimentación que Dios dio a la humanidad se incluían el consumo de animales inmundos. ¿De acuerdo? Aquí el problema es que esta corriente del ascetismo estaba obligando a la gente a abstenerse a comer nada. No pueden comer nada. Hoy en día hay corrientes, ¿verdad? Los veganos, los vegetarianos, que creen que su línea, su forma de alimentarse debe ser generalizado. Y algunos se molestan y algunos condenan a los que consumen carne y dicen que si consumen carne no van a participar del reino de los cielos. Entonces aquí se refiere a las influencias y tendencias ascéticas que se difundían en la iglesia. Los partidarios de ello consideraban por razones ceremoniales y rituales que era espiritualmente deseable la prohibición completa de ciertos alimentos. La amonestación quizá incluya la prohibición de ciertos alimentos en determinados días religiosos. No comer nada de ello. Pero recuerden, insisto, presten atención, alimentos que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Los que sostienen que ya se puede comer cualquier carne, sea de animal limpio o inmundo, toman este versículo, todo lo que Dios creó. Pero ¿de qué está hablando el versículo 3? Alimentos que Dios creó. Alimentos. Pablo está yendo por esa línea de razonamiento. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué creó Dios? Los alimentos. El casamiento también fue establecido por Dios. Fue parte del plan original. Todo. Nada es de desecharse. Lo que Dios creó para alimentarse. En ningún momento Pablo está haciendo un cambio. En ningún momento Pablo está diciendo, miren, de aquí en adelante ya déjense de cosas y ya no hay distinción entre animales limpios e inmundos. Si nosotros vamos a Hechos en la última parte, Pablo reitera muchas veces de que él nunca ha ido contra las costumbres de su pueblo. Y él siempre enseñó conforme a las Escrituras. Todo lo que Dios creó, todos los alimentos que Dios creó, nada es de desecharse. Por eso cuando hay la discusión en Gálatas y en Romanos sobre si se debe o no se debe comer las carnes de animales limpios ofrecidos a ídolos, Pablo dice, los ídolos nada son. Así es que si tú te sientes bien, puedes comer porque son carnes de animales limpios. Si se toman con acción de gracias. Siempre hay que dar gracias por los alimentos, pero se está hablando, insisto, de alimentos que Dios creó. Y no hay un solo pasaje bíblico donde Dios diga puedes comer cualquier tipo de carne, suponiendo que fuera todo. Esas mismas personas que utilizan este versículo para comer generalmente la carne del cerdo, no comen de todo. Si tú les das animales, por ejemplo, de roedores, van a decir no. Entonces, que quede claro, el versículo 3 deja claramente establecido que está hablando de alimentos que Dios creó. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
por la palabra de Dios es santificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Una oración genuina revela que el hombre trata de cooperar plenamente con el plan de Dios para ser restaurado del pecado. La oración antes de cada comida, elevada con frecuencia durante el día, no es excesiva para expresar gratitud por el amor y la sabiduría del Señor. Y además, ¿recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Le dice a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. ¿Y qué es tentar a Dios? Teniendo claro las cosas, pretender que Dios nos autorice a hacer eso que ha dicho no. Como la tentación en las aguas amargas allí en el desierto. Tentar a Dios es cuando Dios ha dicho algo que está bien claro, pretender hacerlo y decir que si oro, Dios me va a permitir hacerlo. Tentar a Dios. Cuando la palabra de Dios es clara, acéptalo. Así de simple, acéptalo. No fuerces las escrituras tratando de hacer decir cosas que no son. Recuerda el principio, la Biblia no se contradice. De los versículos 6 al 16 nos encontramos con indicaciones prácticas para un ministerio más ferviente. En el versículo 6, el apóstol le dice a Timoteo: estudia la buena doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Enseñar. El líder debe de enseñar. Recuerden que una de las razones de la iglesia es alimentar a la grey. Otra es evangelizar hacia afuera. Pero otra de las razones es alimentar a la grey. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Advertir contra qué? Contra la apostasía venidera, contra las doctrinas de demonios, contra medias verdades, contra creencias que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, alimentado. Ningún ministro cristiano puede continuar por mucho tiempo agradando a Dios sin un programa sistemático de estudio de la Biblia y de oración. Solo las Escrituras pueden hacer que su ministerio sea eficaz para el bien. Estar nutrido con las Escrituras no es conocer ciertos textos y algunos hechos de la Biblia, pues el diablo domina las Escrituras en esa forma. El propósito del auténtico estudio de la Biblia es conocer personalmente a Cristo y tener un conocimiento experimental de salvación como se revela en la Biblia. Ningún cristiano, sea ministro o laico, puede estar debidamente nutrido si no participa de una dieta espiritual completa, balanceada. El alimento que otro ingiere nunca contribuirá a la salud o al crecimiento espiritual de uno. Cuando usted va a predicar un mensaje, tiene que ser producto de su estudio, de su experiencia personal. Hay quienes copian sermones. Los sermones no se copian. Son enseñanzas, producto de tu nutrición, de tu alimentación, de tu crecimiento en la fe. Todos deben nutrirse. Y la forma más segura de nutrirse saludablemente es escudriñando las Escrituras, versículo a versículo, capítulo a capítulo. ¿Recuerdan cuando Satanás le dice a Jesús: lánzate, a sus ángeles mandará? Utilizó una parte de la Escritura y todo lo demás eran dichos suyos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad.
Evita las especulaciones. Mientras menos atención prestes a las vanas especulaciones, podrás rendir un mejor servicio en todo sentido. El pastor supremo no tiene el propósito de que sus ovejas se conviertan en objetos de experimentación para que los religiosos fanáticos pongan a prueba sus falsas teorías. Los hijos de Dios, los líderes, el pueblo, deben ocuparse del estudio de la palabra de Dios y no de especulaciones. ¿Cómo le gusta a algunas personas las especulaciones? Quieren saber cómo fue esto, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de Jonás, ¿qué pez fue? La Biblia no dice qué pez fue. ¿Cómo estuvo allí en el vientre del pez? Es imposible porque los jugos gástricos hacen que todo lo que entre al vientre sea prácticamente digerido, ¿no? Los milagros no se explican. Si Dios lo ha dicho, lo hizo. Los milagros no se explican. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Mm? ¿A qué se refiere con esto de viejas? Retrocedamos un poco al versículo 7. ¿No? Se está refiriendo a las necias supersticiones que no merecen la atención de un cristiano dedicado al servicio de Dios. Las supersticiones, esas creencias, esos dichos que van pululando por ahí, no deben ocupar ni tiempo ni espacio en aquel que se prepara para el encuentro con su Señor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En asuntos de salvación, el ejercicio físico no es tan provechoso. Para nuestra salud es provechoso, pero en nuestra relación con Dios, en nuestro crecimiento espiritual, es poco provechoso. Con esto no se está diciendo que no se haga, que no sirve. ¿Ah? Lo que el apóstol está diciendo es, en tu crecimiento, por eso dice, ejercítate para la piedad. La mejor defensa de la doctrina cristiana no depende de atacar continuamente las fábulas de moda, sino de una vida cristiana consecuente. Que tus dichos y tus hechos vayan de la mano. Entonces, no es que te dediques solo a alimentarte. Esa alimentación, como su nombre dice, debe ser asimilado por ti. Es como cuando tú comes. Cuando tú comes, según los nutricionistas, si no digieres bien, si no masticas bien, no te va a ser de mucho provecho. Pero si tú masticas como debe ser, los nutrientes van a ingresar a tu cuerpo. De la misma manera, cuando escudriñas la Biblia, estudia, ejercítate para la piedad, pon en práctica, sé un hacedor de la palabra. Pero la piedad para todo aprovecha. La piedad. ¿Qué es la piedad? Esa entrega racional, consciente al servicio de Dios, poner en práctica su palabra, vivirlo. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo sigue la enseñanza de Cristo de que la piedad no solo ofrece al creyente la promesa de la vida eterna venidera, sino que le da paz, felicidad y bendiciones. En Lucas 18, 28 al 30 habla de esto. ¿Recuerdan cuando el joven rico va donde Jesús y este joven se va decepcionado, triste? Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y nosotros qué vamos a recibir? Jesús le dice, en la vida, en el reino venidero, la vida eterna. Y ahora, bendiciones a 100, a 60 y a 30%. Las bendiciones de Dios no solo están separados para el futuro, sino también
para el presente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. Palabra fiel. Advertencia contra la apostasía, advertencia contra los engañadores, contra los hipócritas, contra las doctrinas de demonios. Advertencia a ser cristianos prácticos, a ocuparnos de la piedad, a ocuparnos del crecimiento espiritual. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Por el mensaje, por el evangelio. Por esto mismo trabajamos. Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga lo que él hace, así como Dios no nos pide a nosotros que hagamos lo que él no ha hecho, porque cuando Cristo ha estado aquí lo ha hecho. Y le dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. La naturaleza inmutable de Dios proporciona la base de una plena confianza en las promesas que se extienden a todos los creyentes. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Una vez más, y esta es la tercera vez que Pablo llama Salvador a Dios. Y generalmente cuando dice Dios se está refiriendo al Padre. Pablo considera que los tres miembros de la deidad están directamente involucrados en el plan de salvación. Cada pensamiento y acto de ellos revela que el principal interés de Dios es la redención de los hombres. ¿Cómo empieza el versículo 1? ¿Recuerdan? El capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es el que está inspirando el mensaje? El Espíritu Santo. Los tres están empeñados en nuestra salvación. Que Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, todos pueden ser salvos. Todos están llamados a ser salvos, pero mayormente los que creen. La salvación está al alcance de todos, pero lo alcanzarán quienes creen, quienes aceptan al Señor. Y dice, esto manda y enseña. Enseña a cada uno de las personas. Mándalos, instrúyelos. Y esa es la razón del liderazgo. Instruir, hacer que entiendan las Escrituras. Si tú eres un miembro de la escuela sabática o de un grupo pequeño, lean, estudien, comprendan, entiendan la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno. Que seas joven, que seas falto de experiencia, que ninguno lo tenga en poco, que ninguno te menosprecie, dicen las demás versiones. Timoteo probablemente aún no tenía 40 años de edad, sin embargo supervisaba a numerosos ancianos. Por este pasaje algunos han llegado a la conclusión de que Timoteo era tímido y callado por naturaleza. Y el apóstol le dice que ninguno te ningune. Muéstrate seguro. Y eso es algo que nosotros debiéramos practicar. La seguridad. Podemos ser tímidos, pero esa timidez interioricémosla y mostrémonos seguros, firmes. Cuando vamos a dar un estudio bíblico, hagámoslo con firmeza, con seguridad. Que ninguno te tenga en menos, que tenga en poco. Si no, sé ejemplo. No, sé ejemplo, dice. Un modelo a seguir. Pablo se pone en muchas ocasiones como ejemplo y dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Y ahora le dice a Timoteo, sé ejemplo. Los tesalonicenses se habían convertido en un ejemplo para el mundo cristiano de ese entonces, en ese lugar. Y ahora le dice, sé ejemplo. ¿En qué? ¿Mm? Sé ejemplo de los creyentes en palabra.
en tu forma de hablar, en público o en privado. Dale valor a tu palabra. Si tú das tu palabra, debes cumplirlo. Jamás hagas que la gente considere tu palabra como de poco valor. Tus dichos deben cumplirse. Si prometes algo, debe ser así. Por ejemplo, si usted dice, tras acordar una reunión, un encuentro, voy a estar ahí a las 5 de la tarde, pues a las 5 de la tarde debe estar allí. Si usted es un líder, si usted anuncia que el programa se va a iniciar a las 9 de la mañana, inicia a las 9 de la mañana. Ejemplo en palabra. En palabra. Que tus palabras se cumplan. Ejemplo en conducta. Tu forma de vida, tu forma de hacer, tu forma de reaccionar. Ejemplo. ¿Cómo reaccionas ante determinados sucesos, ante las provocaciones? ¿Cómo reaccionas ante situaciones imprevistas? Ejemplo en amor. Recuerden 1 Corintios 13, 1. Si yo tengo el don de profecía, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, si yo doy todos mis bienes y no tengo amor, de nada vale. Ejemplo en amor. Ejemplo en espíritu. En algunas versiones se omite esta parte. La omiten. Pero quienes incluyen, como la versión Reina Valera dice, ejemplo en espíritu, está hablando de qué es el espíritu. Te pongo un ejemplo. Algunos dicen, este hombre, esta persona tiene un espíritu de valientes, o sea, tu temperamento. Algunos lo llaman el temple. Ejemplo en espíritu, en firmeza, seguridad. Ejemplo en fe. Cuando otros miembros de la iglesia vieran la inmutable convicción de Timoteo de que Dios es digno de confianza y que merece nuestra más plena lealtad, se sentirían animados a proceder de la misma manera. Ejemplo en fe. ¿Cómo te conduces? ¿Por fe o por vista? ¿Crees en Dios? Y cuando hablo de creer en Dios, ¿en verdad crees en Dios o no crees en Dios? Y ejemplo en pureza. El registro moral de cada cristiano debe estar completamente limpio para que sea ejemplo de una vida semejante a la de Cristo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Pablo detalla a Timoteo cómo debe conducirse, cómo debe llevar a cabo su vida. Debe ser ejemplo en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, entre tanto que yo voy, Pablo tenía la esperanza de ir. Recordemos que Pablo escribió esta carta a Timoteo entre la primera y la segunda, desde la cárcel en su segunda prisión. Y tal como escribe su segunda carta, Pablo ya fue condenado y Pablo es ejecutado. Pero Pablo tenía la esperanza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pablo esperaba salir de la cárcel. ¿Y qué le dice? Ocúpate de la lectura. Muy poca gente lee en nuestros tiempos. Muy poca gente le dedica tiempo a la lectura. Pero es necesario leer. Hay que leer la Biblia. Separa tu tiempo para leer un capítulo cada día. Lee, lee. Hay que leer otros libros. También es bueno leer otros libros. Nuestra mente debe de trabajar. El conocimiento es bueno. El conocimiento nos ayuda.
Por ejemplo, si no somos muy dados para hablar ante la gente, podemos aprender y la lectura nos ayuda. Cuando nosotros queremos estudiar algo, el leer, leer y leer nos abrirá las puertas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación, la amonestación a cumplir el deber de acuerdo con la lectura bíblica hecha. La amonestación, mostrar a las personas, al miembro de iglesia qué debe de hacer, y a la enseñanza. Esta parte, apúntelo como una gran perla. Hay que enseñar. Hay que enseñar a las personas sobre sus responsabilidades. A las personas les gusta escuchar sobre las promesas, sobre los derechos que tienen, pero no sobre los deberes. Hay que enseñar. Y Pablo invita a Timoteo que enseña. Entonces, 3 cosas en las cuales Timoteo debía ocuparse: lectura, exhortación y enseñanza. Y esas 3 cosas harían posible que él sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti. Dios ha entregado a cada persona por lo menos un don. Por lo menos. Hay quienes tienen más de un don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando una persona entrega su vida a Dios, por lo menos recibe un don. Y a Timoteo se le había dado, dice, mediante profecía. Dios le había comunicado su voluntad a Timoteo mediante Pablo y otros profetas de la iglesia cristiana, por la imposición de manos. Cuando uno es ungido como anciano, como diácono, recibe la imposición de manos, y Pablo le dice: has recibido un don. No desperdicies ese don. No lo desaproveches. ¿Recuerdan lo que pasó con aquel que recibió un solo don y lo enterró? Al final lo perdió. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿En qué cosas? Lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Esta amonestación es para nosotros. Cómo crecer en la piedad. Cómo ser ejemplos, ocupándonos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y hay que permanecer para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos, para que la gente vea en ti, en tu persona, en tus hechos, en tus dichos, en todo lo que tú eres, la obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo cierra esta parte de su mensaje con una exhortación, con una amonestación. Ten cuidado de ti mismo. El apóstol afirma la importancia capital de poseer un carácter cristiano digno de confianza como una cualidad para servir a la iglesia. El conocimiento de las enseñanzas de la iglesia es importante, pero el conocimiento nunca puede ocultar una reputación dudosa. El argumento más atrayente en favor del cristianismo no es una lógica irrefutable, sino la fragancia de una vida semejante a la de Cristo. Los que sinceramente buscan la verdad no están interesados en teorías, sino en una filosofía que transforme la vida, que pueda resolver sus problemas y ayudarlos a vencer sus debilidades. Cuando los no cristianos de corazón recto vean que el Evangelio cambia a hombres egoístas y vanos en cristianos puros y abnegados, serán atraídos al Cristo del Evangelio. Es una trágica inconsecuencia que un cristiano, que un ministro, que un líder trate de reformar las vidas de otros si su propia vida no ha sido renovada por el poder de Dios. El que quiera predicar
bondad y amor, primero debe ejemplificar esas cualidades en su propia vida. Como les mencionaba, los sermones tienen que ser producto de tu vivencia. No puedes tomar sermones de otras personas. El que quiera predicar bondad y amor primero debe ejemplificar esas cualidades en su propia vida. La predicación del Evangelio o es estorbada o es apresurada por las vidas de los cristianos. Romanos 8:19, segunda de Corintios 2:14 al 16. Ten cuidado de ti mismo. Tienes que conocerte. Tienes que conocer tus intenciones, tus motivaciones, cómo manejas tus emociones. Tienes que conocerte, mirar hacia adentro, mirar hacia ti. Engañoso es el corazón, dice Jeremías. A veces creemos que nosotros estamos bien, todos están mal. Miremos hacia adentro. De tanto en tanto, hagamos una revisión de nuestras creencias a la luz de la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todo líder religioso, todo miembro de iglesia que tiene éxito, no solo vive una vida ejemplar, sino que también posee una profunda comprensión de las Escrituras. El alimento sólido ya no se conforma solo con la leche. El Espíritu Santo no puede bendecir los esfuerzos de los que trabajan por las almas si voluntariamente descuidan el estudio sistemático de la palabra. Hay que separar un tiempo para el estudio de la palabra. Persiste en ello. Persiste, constante, constante. Hay personas que empiezan con mucho entusiasmo el estudio de la palabra. Un día, 2 días y después se olvidaron. Persiste. Persiste, mantente constante. Debes tener el hábito de la vida. Tu culto personal, el estudio diario. Tu ministerio debes llevarlo a cabo todos los días, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto, te estarás preparando para el encuentro con tu Dios. Haciendo esto, estarás haciendo la voluntad de Dios, y si haces la voluntad de Dios, pues obtendrás la corona de vida. Recuerden que la corona de vida es para aquel que persevera hasta el final. El que persevere hasta el final, ese será salvo, dijo el Maestro. ¿Cómo hemos de mantenernos en la piedad? Ocupándonos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces nos convertiremos en un modelo a seguir. Entonces, nuestra vida testificará acerca del amor y del poder transformador de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.